como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Brindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Queremos ser un grato perfume para tu espíritu. La Biblia dice que en hebreo este es el nombre de Dios. Se lee de derecha a izquierda, son 4 consonantes, no hay vocales. Y hay un gran misterio acerca de cómo se pronuncia. Algunos han dicho Jehová, otros han dicho Yahvé. Pero los rabinos judíos hasta el día de hoy consideran que el nombre de Dios, esas 4 letras suenan como el sonido del diafragma cuando respiras. Si te pusieran un micrófono aquí, sonaría algo así. Lo primero que hacemos al nacer es llorar, porque al llorar respiramos, pero quizá no solamente respiramos, sino que lo primero que hacemos es pronunciar el nombre de Dios. Y quizá lo que hacemos al morir es dejar de pronunciar el nombre de Dios. Por eso la Biblia dice que todo lo que respira no tiene otra opción. Todo lo que respira alaba a Dios. Y tú podrás decir, yo no creo en Dios, mientras niegas a Dios pronunciándolo desde tu diafragma, desde lo profundo de tu ser. Y aunque lo intentes evitar, siempre estarás clamando por Dios. Todos los sedientos, los que débiles son, vamos a la fuente a sumergir nuestro corazón, el dolor y el miedo. Al fin
clama mi corazón por ti. Ven, oh Cristo, Cristo, ven. Todos los sedientos que débiles son, vamos a la fuente a sumergir nuestro corazón, el dolor y el miedo sean borrados al fin. Tu misericordia clama mi corazón por ti. Oh, ven, oh Cristo, Cristo, ven.
Con el gusto de poder saludarte nuevamente, qué bueno que estás con nosotros hoy. Este es nuestro servicio dominical, somos La Tierra Fértil, una congregación cristiana aquí en Cuernavaca, y nos encanta que hoy puedas estar con nosotros. No te desconectes porque vamos a estar estudiando juntos la palabra de Dios. Y la Biblia dice que es hermoso y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Es una unción sacerdotal, porque dice es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y baja por las barbas de Aarón hasta el borde de sus vestiduras, completamente todo, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así es que qué bueno que podamos estar juntos. No importa que hoy no podamos estrecharnos de forma personal, con la ayuda de Dios ya habrá el momento de poder hacerlo, pero mientras, a través de su Espíritu podemos estar conectados y por supuesto estudiando juntos la palabra de Dios. Te animamos a que no te desconectes. Todo este tiempo vamos a estar a través de nuestros canales de Facebook Live o bien de YouTube para que nos acompañes como hoy a las 11 de la mañana iniciamos. Y entre semana tenemos nuestros servicios para damas y para caballeros. Los miércoles puedes conectarte a través de Facebook Live con la doctora Gómez. Esto es para las damas a las 11 de la mañana. Igual los viernes, también para damas, a las 11 de la mañana a través de la aplicación de Zoom. Te puedes conectar y nuestra anfitriona es Eli Aldama. Los sábados tenemos nuestro servicio devocional Guardianes de Promesas a las 9 de la mañana a través de la aplicación de Zoom. A las 10 aproximadamente, 10:15, iniciamos nuestro estudio bíblico a cargo de Alvarito Aldama. Te animamos a que participes con nosotros. Si tienes algún problema para poder conectarte, llámanos y te diremos cómo hacerlo. Es importante que sigamos orando unos por otros. Y me encanta que todavía los martes, y así va a ser, el Señor ha movido a las hermanas de nuestros grupos para reunirse en oración. También los jueves, los miércoles con la doctora Male Gómez los martes es a las 5 y con la doctora es a las 7 de la noche. Igual a través de la aplicación de Zoom. Súmate con nosotros y si tienes alguna necesidad por la cual quieras que oremos, por favor cuenta con nosotros. Al final del servicio tendrás los números telefónicos, puedes comunicarte con nosotros y te acompañamos en oración. ¿Sí? Seguimos orando por las necesidades de nuestro país, porque el Señor siga glorificándose a través de su Espíritu, siga trayendo salvación a más personas. La visión que tenemos como iglesia es extender el reino de Dios a través de la predicación de su palabra y por supuesto a través de la intercesión. No queremos quedarnos atrás, aunque esta pandemia ha sin duda movido lo cotidiano de nuestras reuniones y sin duda va a crear cambios de aquí en adelante. Lo cierto es que no podemos detenernos aquí. Tenemos que seguir y persistir en la oración. Sabemos sin duda que las necesidades son muchas y el tiempo apremia. Por eso es que debemos mantenernos unidos. Así es que te pedimos que no dejes de estar con nosotros. Sabes que eres bienvenido. ¿Ok? ¿Y qué les parece si tenemos una palabra de oración para que podamos juntos interceder por este país? Oremos. Señor, tú conoces por lo que este país está atravesando en el tema de los decesos, no solamente por el problema de la pandemia, Señor, lamentablemente también sigue habiendo un incremento de decesos por el incremento de la violencia, porque tenemos esta constante en nuestro país, lamentablemente, que no ha disminuido. Señor, pedimos que tú, Señor, derrames de tu Espíritu Santo y tu salvación, Señor, en este país, mi Dios. Solo tú tienes el poder, Señor, para detener estas plagas, Señor. Y mi Dios, te pedimos en tu gracia y en tu misericordia que detengas esta horda de fallecimientos que ha habido en nuestro país, Señor. Mi Dios, sabemos que hemos pecado como nación, Señor, porque nos hemos sin duda alejado de ti. Somos un país idólatra, somos un país corrupto, somos un país con el cuello erguido
Señor bendito, y no nos hemos aprendido a humillar delante de ti, Señor. Pero hoy te pedimos perdón una vez más, Señor. Te pedimos que tengas misericordia, Señor, de estas personas que están ahorita pasando por esta crisis de enfermedad en los hospitales. No solamente los que están en alguna cama de hospital, sino aquellos familiares que ni siquiera pueden ver o saber de sus familiares internados. También sabemos que esta crisis ha generado también una economía inestable, Señor, y se rumora de que estará posiblemente peor, Señor. Pero tú eres nuestro Dios, Señor. Y aunque a nuestro alrededor puedan desalentarnos, Señor, lo que tú quieres es que todos voltemos hacia ti, Señor, y que clamemos, Señor, por misericordia. Porque tú eres un Dios perdonador, un Dios que escucha la oración. Dice tu palabra en el Salmo 65, verso 2, tú oyes la oración de los que te buscan. Y el verso 5, con tremendas cosas tú responderás. Señor, en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra. Por eso te pedimos, Señor, que tú alumbres la luz de Cristo en este país, Señor. Y seguimos pidiéndote que tú, Señor, dirijas a nuestros gobernantes, Señor. Que los bendigas y los guardes, Señor. No solamente a nuestros gobernantes federales, sino también estatales, Señor. Y que el temor de tu espíritu, de tu palabra, Señor, sin duda sea en sus corazones, Señor. Y que te conozcan. Los ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Al igual que quienes están al frente de esta crisis, Señor, en los hospitales, médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, afanadores, todos los que están involucrados y que están poniendo sin duda su vida en riesgo por su profesión, Señor. Muchos de ellos han tenido que dejar a sus familiares una temporada para evitar el riesgo de contagio, Señor. Este es el tiempo de orar unos por otros, Señor. Y yo sé que tú, Señor, sabes escuchar. Tu palabra dice, justamente en el tiempo de la crisis, justamente en el tiempo del quebrantamiento a Israel, tú le dijiste a tu pueblo, sí, yo conozco los pensamientos que tengo acerca de ustedes, y son pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Y entonces me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Así hoy, Señor, en medio de estas circunstancias, cualquiera que éstas sean, Señor, esperamos en ti, Señor. Esperamos en ti, mi Dios. Gracias por tu presencia en la vida de cada uno de mis hermanos, en sus casas, Señor. Revélanos tu palabra, Señor, en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, pues seguimos orando. Por favor, no se desconecten, queridos amigos, sean bienvenidos. Vamos a seguir meditando en la palabra de Dios. Acompáñame al Evangelio de Marcos nuevamente. Y vamos a leer en el capítulo 2, en los versos del 13 al 17. Marcos 2, del 13 al 17. Familia bella, les voy a pedir siempre que tengan a la mano su Biblia, para que cuando sea necesario ustedes mismos resalten algún pasaje o bien su cuaderno de notas para tomar las referencias que consideren ustedes necesarias. Estar atentos al mensaje de la palabra de Dios a través de nuestras aplicaciones es muy complicado. Siempre habrá factores de distracción en casa que nos impiden estar completamente atentos. Por eso es que es importante pedirle al Señor que nos dé a través de su Espíritu esa capacidad. ¿Ok? No obstante, también nosotros, como Esdras, dispongamos nuestro corazón. Tengamos la actitud, tengamos la disposición, pues, para recibir su palabra. ¿Ok? Porque el Señor tiene un mensaje para ti y para mí este día. Vamos a leerlo juntos. Dice así. Marcos 2, 13 al 17. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme.
y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los publicanos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Vamos a hacer una oración justamente para pedir al Padre que nos ayude a estar atentos. Señor, disponemos este tiempo para estar alrededor de tu palabra y te pedimos que nos des esa capacidad para estar atentos y que no haya factores de distracción que lo impidan, Señor. Guarda tu palabra en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Oye, esto es un escándalo, sin duda alguna. Jesús comiendo a la mesa de publicanos y pecadores. Esto, sin duda, despertó las alarmas en todo Jerusalén, especialmente dentro de la élite de los religiosos. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú ya preparaste los zapatos que te quieres llevar al cielo? Hay una frase popular que seguramente tú ya has escuchado y dice: este se va a ir al cielo con todo y zapatos, aludiendo que es una persona muy buena. Hay otra frase y dice: este seguro ya se ganó el cielo. De la misma manera, refiere a una persona que seguramente hizo algo bueno. Estas son frases populares, pero habrá quien crea que es así y piensen que las acciones que alguien puede hacer pueden llevarle al cielo. Lo cierto es que la Biblia dice que la salvación no puede ganarse por medio de buenas obras, méritos personales o cualquier forma de justicia propia. Ve lo que dice la Biblia en Tito, en el capítulo 3. Tito, en el capítulo 3, versos 5 y 7, por favor. Vamos a leerlo juntos. Dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Subraya esa frase: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Número 1. Número 2, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para justificarnos por su gracia. Subraya también: para justificarnos por su gracia. Perdón, ¿para qué? Justificados por su gracia, disculpen, ¿para qué? Justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Sin duda, como seres humanos, aún sin pudimos haber sentido la necesidad de ayudar a alguien, lo cual siempre será loable. Alguna vez en nuestra vida pasada, aún sin conocer al Señor, y me refiero no a ser congregante de una iglesia cristiana, sino a ser discípulo de Cristo. Aún así, en ese tiempo tuvimos agradecidos, bien intencionados, buenos ciudadanos, respetuosos, buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, no conflictivos, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hemos tenido la capacidad de hacer buenas cosas humanamente hablando. Será suficiente para presentarnos delante de Dios justificados. El logro humano no puede obtener la salvación, ya que hasta las mejores obras, dice la Biblia en Isaías capítulo 64, verso 6. Aún las mejores obras de nosotros son como trapo de inmundicia. Porque si alguien a través de las obras pudiera evitar el infierno y asegurar la salvación, la pregunta entonces es: ¿para qué murió Cristo? Si yo tengo la capacidad a través de mis acciones justas, de mis buenas acciones, de mis méritos, llegar al cielo, ¿por qué Jesucristo, siendo justo, tomó la cruz innecesariamente? Ni siquiera en la práctica religiosa de la ley seremos justificados, dice la Biblia en Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas 2:16, vamos a leerlo juntos.
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo. Subraya esto, por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lo que es real es que estábamos tú y yo muertos en nuestros delitos y pecados, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Por eso Jesús amó venir a rescatarnos de nuestros pecados, cualquiera que estos pudiesen haber sido. Incluso el ser nosotros publicanos, recaudadores de impuestos, fraudulentos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí que los enemigos públicos número 1. Pero Jesús vino a rescatarnos precisamente de esos pecados, de la ira de Dios contra el pecado y de la condenación eterna. Y en nuestra incapacidad, Jesús dice en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El pasaje de hoy nos sigue hablando del mismo tema anterior, ¿recuerdas? La terrible realidad que pudo vivir un hombre leproso y un hombre paralítico antes de ser sanados. Eran rechazados, marginados, despreciados por la sociedad. Y lo peor, sin una esperanza, sin una vida con esperanza. La única diferencia con los publicanos es que estos eran hombres de negocios muy lucrativos, pero miserables, porque también, al igual que los leprosos y enfermos, también eran rechazados, etiquetados, despreciados por la sociedad. Vamos a leer nuevamente nuestro texto en el capítulo 2, Marcos 2, los versículos 13 y 14. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venían a él, y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Leví, mejor conocido como Mateo, por su nombre griego, era de descendencia judía, según lo indica tanto su nombre Leví y el nombre de su padre Alfeo. Yo no me quisiera llamar Alfeo, que de por sí estoy feo y luego me llamo Alfeo, pues todo el mundo me iba a decir: déjale esta silla al feo. Es una broma. Ya sabes que para ser simplón, Gabriel. Bueno, muy bien. Mateo, lo que ganaba en riqueza material por ser justamente eso, recaudador de impuestos, le faltaba en cuanto a la respetabilidad social. ¿Sabes que los recaudadores de impuestos estaban entre la gente más odiada y despreciada del Israel del primer siglo? Se les consideraba la escoria de la sociedad y los peores pecadores. Incluso por eso Jesús, buscando incomodar a la audiencia, alguna vez dijo, usando como ejemplo a los publicanos. Por ejemplo, en alguna ocasión Jesús dijo: o cuando solamente amas a los que te aman, ¿qué haces de más? Eso mismo hacen los publicanos. Y por supuesto, nadie quería ser comparado con un publicano. Seguramente esto fue algo que aludió a muchas personas, porque sin duda era la peor referencia que alguien pudiera tener. Debido a la ocupación romana de Israel, al pueblo judío se le exigía pagar impuestos a Roma. Y en Galilea, la responsabilidad de recaudar esos impuestos recaía en Herodes Antipas, el tetrarca, quien a su vez contrataba a estos cobradores exigiéndoles una cuota para Roma y pudiendo ellos quedarse con todo lo que recaudaban de más. Ellos recaudaban de más al pueblo de Israel. ¿Te acuerdas aquella ocasión cuando precisamente dos publicanos se acercaron a Juan el Bautista? En Lucas capítulo 3, se los voy a leer en los versículos, yo tengo 12 y 13. Lucas 3, 12 y 13.
Dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijan más de lo que les está ordenado. Pero pues este arreglo, sin duda, de exigir más impuestos al pueblo, era un negocio, sin duda, pues muy rentable para los cobradores de impuestos. Pues siempre buscaban continuamente maneras de exigir dinero extra al pueblo y se apoyaban por matones o personas de bajo mundo para hacer su recaudación. Además, a quienes no podían pagar les prestaban dinero a exorbitantes tasas de interés. Por eso los recaudadores de impuestos eran vistos como traidores ante su propio pueblo. En consecuencia, se les consideraba impuros, se les impedía el ingreso a la sinagoga y se les prohibía atestiguar en una corte judía. En resumen, los recaudadores de impuestos eran clasificados como ladrones, traidores y mentirosos, los pecadores más viles, para los cuales se consideraba especialmente difícil el arrepentimiento. Que Jesús pidiera a un recaudador de impuestos que le siguiera era un acto inconcebible, muy mal visto, especialmente ante los ojos de la élite religiosa. Imagínense también aquella ocasión cuando Jesús se encuentra con Zaqueo y entra a su casa a comer con él. Esto sin duda fue un escándalo para la sociedad religiosa, especialmente. Según parece, el banco de los tributos que tenía Mateo estaba ubicado cerca de la costa, lo que significa que probablemente cobraba peajes y tarifas de quienes participaban en el próspero comercio de la pesca. Sin duda, la gente pues no veía con buenos ojos a estas personas. Eran lo que hoy podemos comparar a lo mejor, con mucho respeto, pues a un político, ¿verdad? Y más con la fama que ya se han hecho y de lo que, por cierto, hoy pues ha sido la fichita de las mañaneras, ¿verdad? Algo así. Pero a Jesús no le frenó el estigma social relacionado con la profesión de Mateo. Al contrario, deteniéndose, vio a Leví que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, sígueme. El Señor ya había hecho este llamado anteriormente a 4 de sus primeros discípulos, aquellos primeros ciudadanos del reino que respondieron a ese llamado, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús los encontró, ¿se acuerdan ustedes? Y les dijo, vengan en pos de mí, síganme, pues, y les haré pescadores de hombres. A lo cual respondieron Pedro, Andrés y los hijos de Zebedeo de forma tan espontánea, dejándolo todo. Es increíble, es hermoso. Seguramente estos 4 primeros discípulos de Jesús ya conocían a Mateo porque seguramente les pudo haber cobrado impuestos de peaje por su pesca. Y pues debido a la fama de Jesús en Capernaum, acuérdense que Capernaum era la sede de su ministerio, sin duda Mateo ya sabía quién era él. Por eso debió sorprenderse de que le llamara. Pero lo que sabía Mateo de Jesús no se comparaba con lo que Jesús sabía acerca de Mateo o conocía de él. Porque el Señor dice en Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, yo conozco tus obras. Oye, la Biblia dice que el Señor conoce nuestras obras. Y su ojo está atento completamente a nosotros todo el tiempo. El Señor no duerme. Él conoce nuestras obras, sabe lo que estamos pensando, sabe cuáles son nuestras acciones. Posiblemente podríamos tener ante la sociedad una postura cómoda y sentirnos muy, a lo mejor, seguros en lo que hacemos, en quiénes somos, pero por dentro cargamos grandes pecados o grandes cargas, grandes estigmas.
como Mateo, al ser cobrador de impuestos. Inclusive, posiblemente, ni siquiera su familia quería relacionarse con él por la profesión que él tenía. En Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 17, Jesús le dice a la iglesia Laodicea: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Seguramente así era la condición de Mateo. Por eso cuando el Señor le dijo, sígueme, no lo pensó dos veces. Pudo poner en la balanza su vida, sí, rodeada de comodidades, sí, rodeada de lujos, de un buen ingreso, de un negocio muy lucrativo, muy próspero para él. Y al mismo tiempo el contraste de la desdicha de ser una persona etiquetada y rechazada hasta por su familia posiblemente. Versus Jesús, el amor, la justicia, la paz y el gozo personificados delante de él, diciéndole, sígueme. Me encanta la versión de Lucas en el capítulo 5, verso 28, que dice respecto a esta respuesta de Mateo, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Igual que los primeros discípulos de Jesús. Y ese es el deseo del Señor, que todos respondiésemos a ese llamado, aceptando a Jesús. Pues sabe Él la gran necesidad que tenemos de paz, de amor, de gozo, de justicia en este mundo perverso. Pero muy pocos responden a ese llamado de seguirle. Preferimos nuestra vida de miseria en el pecado, como aquella ocasión cuando Pablo estaba compadeciendo ante el rey Agripa, ¿recuerdas? En Hechos 26, entre los versículos 28 y 29, Hechos 26, 28 y 29. Leemos, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual soy yo. Pero Agripa escogió levantarse e irse de ese lugar, sin responder al llamado de Jesús a través de Pablo de arrepentirse de sus pecados, de ser su discípulo. Sí, tenemos la capacidad de decidir. Nuestra decisión es algo que el Señor no ha tocado. Él nos ha dado un libre albedrío para decidir permanecer con Jesús. Hace unos días, Alvarito nos compartió esta historia de este pajarito que tiene uno de sus vecinos, ¿recuerdas? Y nos dice que posiblemente el pajarito cayó del nido, chiquitito, todavía bebé, y el perrito de esta persona lo levantó y lo llevó con mucho cuidado en su hociquito sin lastimarlo y lo puso en manos de su amo, el cual lo cuidó desde que era bebé, lo alimentó hasta que este pajarito creció. Y cuando tuvo la oportunidad y la capacidad de volar y emprender el vuelo, porque hay muchas aves, muchos pajaritos igual que él, y poder irse con ellos, porque hasta eso él está en esa casa, no en una jaula. Él es completamente libre. ¿Qué lo detiene estar ahí y no irse, a pesar de que puede volar y que tiene siempre la puerta de la casa abierta? Puede estar en el jardín, puede estar en la terraza, puede estar en la sala. ¿Y qué es lo que hace que esté siempre ahí? Que ama a su amo, que lo ama y que es mucho más el amor que tiene por él que su libertad de poderse ir. Así es que el animalito decide estar ahí. Así tú y yo. El Señor nos llama así. Quisiera que todos respondiésemos como Mateo, pero no es así. Tal vez tú y yo, en un momento determinado, hubiésemos permanecido en nuestro banco de los tributos y no haber hecho caso a ese llamado. Pero Mateo respondió.
¿Tú querrás responder también? Vamos otra vez a Marcos, en el capítulo 2, finalmente en los versículos del 15 al 17. Y dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús. Esto debió ser un escándalo, sin duda, para la sociedad religiosa. Y con sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los pecadores. Esta frase de come y bebe significa que tiene intimidad, que tiene amistad o cercanía con ellos. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Los expertos siempre de la ley, que salen a argumentar sus conflictos, olvidaron lo que dice Oseas, capítulo 6, verso 6, Oseas 6:6, que dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y es que en la óptica de Mateo, en el capítulo 9 del Evangelio, Jesús termina esta frase diciendo: vayan y vean lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Jesús les exhorta pues a aprender este pasaje y lo que significa, lo cual los expertos en la ley pues debieron incomodarse. Qué difícil es que nosotros como seres humanos, en el afán de querer quedar bien y de buscar a través de las obras ganarnos pues el perdón, el amor, etcétera, etcétera, nos hemos olvidado completamente de que el Señor lo que quiere es que le conozcamos. Me encanta esta oración de Pablo que da a los Efesios en el capítulo 2, en el capítulo 1, perdón, que dice: Él ha pedido a Dios que nos dé un espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Te pregunto, ¿tú quieres conocer al Padre? ¿Tú quisieras conocer cada día más a Dios, a Jesucristo? Eso es lo que Dios nos está pidiendo, más que sacrificios, más que ritos ceremoniales, más que religiones. Sin duda el llamado es para todos, pero no todos consideran ser para ese llamado, porque su ideología es suficiente, su religión es suficiente, su conocimiento o experiencia en la vida pues son suficientes, sus bienes temporales son suficientes. Los religiosos de ese entonces se consideraban justificados y santos. La última Coca-Cola en el desierto, pues. Pero Dios reconoce a quienes verdaderamente se saben enfermos y necesitan a ese médico que puede sanar su alma. Termino con esta historia que cuenta Jesús en Lucas capítulo 18, versos 10 al 14. Lucas 18, versos 10 al 14. ¿Lo leemos juntos? Dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es mejor saberte enfermo, es mejor reconocer tu necesidad de ese médico que te puede curar de lo que sí puede ser un virus mortal, no solamente que mata el cuerpo, sino también mata el alma, y es el pecado.
Y nadie en este mundo está exento de eso. Quienes se saben enfermos, quienes se saben con esa necesidad, vienen a Dios, vienen a Cristo. Porque el primer paso para tu relación con Dios es reconocerte en esa necesidad. La cruz, mis queridos amigos y hermanos, es sin duda la muestra de misericordia más grande. Para condenar a los pecadores es el Dios santo, pero Él decidió tomar nuestro lugar en la cruz y abrir un camino perfecto para llegar al Padre, para regalarnos esa salvación tan grande a través de su sacrificio. Como dice ese poeta, Señor, en mi bajeza me has mirado y has tendido la escalera de tu amor. Ese es el mensaje de hoy. Posiblemente nosotros, igual que Mateo, inmerecedores, y en muchas circunstancias sabernos ya etiquetados por la sociedad. Él es mentiroso, él es un farsante, él es un hombre que practica el fraude, ha engañado a su familia, ha engañado a mucha gente. Vaya, tú y yo, en esa condición. Recuerdo cuando yo llegué a esta comunidad donde vivo, aquí en Acatlipa, en Temisco, pues venía con mi personalidad muy propia de mártires de Tacubaya, con mis pelos de punta y pues mis pantalones rotos, lo cual eso pues no escandalizaba a nadie, pero mi lenguaje, mi comportamiento, mi actitud, posiblemente alguien creería que yo jamás tendría chance de nada en la sociedad, en la vida. Tenía buenas calificaciones porque era un pésimo estudiante. Pero fueron a los 14 años cuando yo recibí a Cristo. Y de manera de verdad milagrosa, no solamente pude tener la capacidad de dejar de decir palabras altisonantes, sino también de poder tener buenas calificaciones que jamás en mi vida había tenido. Mi familia estaba sorprendida. Dios verdaderamente hace una transformación. Ese hombre cobrador de impuestos, publicano, odiado por ser un golpeador, por ser una persona fraudulenta, por ser una persona que traicionaba a su misma comunidad y favorecía al enemigo, por cierto, que era Roma, al rato lo veías siendo un discípulo de Cristo, completa y absolutamente distinto, completa y absolutamente diferente, porque solamente Cristo tiene la capacidad de transformarnos. Y ese es el llamado que tú y yo tenemos, pues. Sí, es un escándalo para todos los que son religiosos y para los que, sin duda, a través de las obras quieren ganarse el cielo. ¿Cómo es que un hombre pecador, un merecedor, alguien que está tachado por estas o aquellas cosas, pueda hoy decir que ha cambiado, pueda hoy decir que es una nueva persona? Pues sí, lo puede hacer Dios. Lo puede hacer y lo va a hacer contigo, como lo ha hecho conmigo. ¿Por qué no olvides al Señor? Y le dices, sí, Señor, yo también quiero seguirte. Eso de dejar todo, yo lo puedo referir a dejar tu vida pasada en el pecado. Posiblemente inclusive, ¿por qué no decirlo? Ser confrontado a algo que sí pueda darte dividendos, pero a través de dañar a otras personas, a través de lastimar a alguien. Tal vez, ¿por qué no decirlo incluso en una relación que está lastimando a tu matrimonio? Tal vez tú sabes que estás engañando a tu esposa. Todo eso es dejarlo todo para seguir a Jesús. Por favor, no dudes de hacerlo, porque ese es el llamado que Él tiene para ti. Y pon en una balanza como Mateo. Sí, a lo mejor una vida cómoda, próspera, a lo mejor que te agrada humanamente hablando, pero que al mismo tiempo te hace sentir terriblemente mal, terriblemente indigno, condenado, en una gran miseria. Versus Jesús,
que es el amor, la gracia, la misericordia, la justicia, el gozo, la paz delante de ti. ¿Qué tomas? ¿Cuál es la opción que vas a tomar? Yo te animo que accedas a Jesucristo. Él te está llamando. No despedes su llamado. Vamos a orar. Señor, gracias por llamarnos, Señor. Sin duda, así como cuando Pablo, siendo perseguidor de la iglesia y después anunciando el evangelio, pudo haber causado tanto escándalo, Señor, entre los fariseos contemporáneos suyos que lo habían visto crecer desde joven, siendo uno de los expertos en la ley, Señor, celoso de las costumbres religiosas, creyendo que era a través solamente de esto que se podía llegar a ti, Señor. Ahora predicaba a Jesucristo y a este crucificado, y seguramente se escandalizaron de él. ¿Qué es, Señor, lo que impide hoy que muchos, Señor, accedan a Jesucristo y acepten el llamado de seguirle? Tal vez sea lo que digan sus familiares, tal vez sea lo que la gente diga, la sociedad, tal vez no se atrevan a dejar su profesión fraudulenta, sus pecados, pero ellos saben que tienen una necesidad, la necesidad de tener paz, la necesidad de saberse amados y justificados, porque es solo a través de los méritos de Cristo que el hombre será justificado delante de Dios. Por eso, Señor, te pido que tu Espíritu siga, Señor, moviendo los corazones al arrepentimiento, Señor. Y que haya, ¿por qué no?, esa transformación radical como la que tuvo Mateo, de un día ser cobrador de impuestos, golpeador, traidor incluso a su misma patria, Señor, para volverse un discípulo de Cristo, dejándolo todo, dejando aquello que le etiquetó cruel y mala, ahora ser un hombre que te teme, un hombre que verdaderamente conoce el amor. Ese es el llamado que tenemos todos, Señor. Y yo te pido que tu Espíritu, insisto, mueva los corazones al arrepentimiento y haya muchos Mateos que hoy se levanten para seguir a Jesús. Así sea, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No dejes de congregarte con nosotros. Estamos aquí todos los domingos a las 11 de la mañana. Y te animamos que no te desconectes. Que Dios te siga bendiciendo. Fue algo así como lluvia en tierra seca, un rayo de luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua, y una mañana escuchar: te doy libertad. Gracias, Señor. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has
Familia, les animo para que sigamos orando unos por otros entre semana. Lleven en sus oraciones, por favor, a Máximo, este joven que fue asaltado hace algunos días y que lamentablemente fue herido por un balazo en la cabeza. Ya fue operado y al parecer va evolucionando bien, pero todavía tenía su cerebro inflamado. Pidamos al Señor, si en su gracia puede concederle a esta familia tener nuevamente a su hijo en casa y que no tenga ningún problema, ninguna afectación. También pedimos por su mamita, se llama Diana, que sea fortalecida y que también no les falte el recurso económico y lo necesario para pasar este tiempo de crisis que lamentablemente pues están sufriendo. Lleven en sus oraciones a Cuernavaca. Hace algunos días, el martes aproximadamente, hubo un tiroteo en la colonia Antonio Barona y pues hubo un asesinato múltiple de jóvenes que estaban pues acompañando a una familia que había perdido a un ser querido, a un joven. Se accidentó en una moto y mientras, ustedes saben, se desarrollaba este funeral, pues un grupo armado pasó y disparó armas de alto calibre contra muchas personas en la calle. Lamentablemente 8 personas murieron y la mayoría son jóvenes. No sabemos cuál sea la trascendencia de esto, por qué hicieron esto, pero pidamos por esas familias que perdieron a sus jóvenes. Es terrible. Sigamos orando por nuestra ciudad, por favor, nuestros gobernantes. Familia hermosa, ya saben, como siempre, les mando un fuerte abrazo, esperando que pronto podamos vernos, sin duda alguna, pero mantengámonos en oración y participemos en nuestros estudios bíblicos. No se desconecten. Que Dios les bendiga mucho. Estamos para servirles. En la intimidad, Señor, quiero conocerte, porque no basta haber creído, tu rostro quiero ver. Hay que respirar para poder cantar y ponerse de rodillas para volver a andar. En la intimidad me harás probar la miel, no me dejes en silencio, quiero escuchar tu voz. Me tengo que postrar si quiero levantarme y debo inclinarme para poderme enderezar. Señor, hazme conocer tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, tú eres mi Dios, pongo en ti mi esperanza. Acuérdate, Señor, tu ternura y amor. En la intimidad, Señor, quiero conocerte, porque no basta haber querido, tu rostro quiero ver, y hay que respirar para poder cantar y ponerse de rodillas para volver a andar. En la intimidad me harás probar la miel, no me dejes en silencio, quiero escuchar tu voz. Me tengo que postrar si quiero levantarme y debo inclinarme para poderme enderezar. Señor, hazme conocer tus sendas, encamíname tu verdad y enséñame, tú eres mi Dios, pongo en ti mi esperanza. Acuérdate, Señor, tu ternura
eres mi Dios. Recuérdate, Señor, tu ternura y amor. Señor, hazme conocer tus sendas, ilumíname tu verdad. Enséñame, tú eres mi Dios, pongo en ti mi esperanza. Acuérdate, Señor, de tu ternura y amor. Señor, hazme conocer. Adiós me voy, culpabilidades, la cadena se rompió. Adiós me voy, mis debilidades tienen solución. Adiós acusadores, adiós condenación.